Bienvenidos. Hoy vamos a referirnos a una noticia que salió hoy en el periódico. Bancos privados del país optan por la tasa SOFR para sustituir a la LIBOR. La posibilidad de que la tasa LIBOR deje de publicarse en el futuro supone un problema a nivel contractual para aquellos contratos de crédito cuya tasa de interés está referenciada a la tasa LIBOR y que no tienen prevista una tasa sustituta en caso de que, por razones ajenas a la voluntad de las partes, no sea posible utilizar dicha tasa. Se trata de lo que se llama una laguna contractual sobreviniente en relación con la tasa de referencia. La tasa de referencia, conocida como LIBOR, London Interbank Offered Rate, se calculará hasta el próximo 23 de junio de 2023, ante la decisión de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido de descontinuar dicha tasa. El Banco Central de Costa Rica y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero han analizado desde hace más de 2 años las implicaciones para las entidades financieras del país que deberán realizar cambios en sus referencias para calcular las tasas de interés, sobre todo para las cuentas en dólares. El sistema financiero costarricense ha venido usando como referencia la tasa LIBOR en algunas de sus operaciones activas y pasivas en moneda extranjera. Su uso es más frecuente en el sector de intermediación para el otorgamiento de crédito en moneda extranjera. Según el Banco Central, cerca del 20% del saldo de las operaciones crediticias totales y un 55% del saldo de las operaciones crediticias en moneda extranjera están vinculados a esta tasa de interés. El siguiente paso de las entidades que componen el sistema financiero costarricense es determinar nuevas tasas de referencia. Las autoridades señalaron que no dictarán instrumentos de uso obligatorio. Por el contrario, recomiendan que las entidades financieras evalúen por su cuenta el uso de las tasas de referencia alternativas y que para ello tomen en consideración las disposiciones legales existentes y los criterios de calidad basados en mejores prácticas. La suspensión del cálculo de la tasa LIBOR es apoyada por el panel de bancos que contribuye con el suministro de información para la operación. Las principales decisiones para esta decisión han sido las limitaciones de esta tasa de referencia internacional para reflejar fielmente la información de transacciones financieras y su susceptibilidad a ser manipulada, según informó el Banco Central. El presidente de CONACYF, Alberto Dent, mencionó que las autoridades mantendrán un seguimiento cercano al proceso de desactivación de la LIBOR e intensificarán los procesos de adaptación e información para velar por la solidez y estabilidad del sistema financiero. La tasa LIBOR va a desaparecer y a nivel internacional, en gran medida, va a ser sustituida por la tasa SOFR, tasa alternativa que ha venido siendo diseñada bajo el auspicio del Banco de Reserva Federal de Nueva York, mediante una comisión compuesta por expertos de los bancos más grandes del mundo. Existen muchos contratos en los que no se previó la eventualidad de la desaparición de la tasa LIBOR.
Se trata de lo que se llama una laguna contractual sobreviniente. La posibilidad de que la tasa LIBOR deje de publicarse en el futuro podría suponer un problema a nivel contractual para aquellos contratos cuya tasa de interés sea referenciada a la tasa LIBOR y que no tengan prevista una tasa sustituta en caso de que por razones ajenas al control de las partes no sea posible utilizar LIBOR. Ante esta situación, según informes del periódico La Nación de hoy, 21 de marzo de 2023, los bancos BAC Credomatic, Davivienda, Scotiabank y Promérica escogieron como nuevo indicador de referencia para las operaciones de dólares a interés variable a la tasa SOFR, Secured Overnight Financing Rate, que es una tasa de financiación garantizada a un día. La próxima anunciada de desaparición del LIBOR puede considerarse, como hemos dicho, como una laguna contractual por causas sobrevinientes, objetivas y externas, además de ajenas a la actividad de las entidades financieras locales, que exige una respuesta del ordenamiento, una solución jurídica pública y objetiva, o sea, equitativa y realista, en aras de la preservación del equilibrio financiero de los contratos. Es necesario tomar en cuenta la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. En los casos citados donde no se previó una tasa de referencia sustituta, debe llenarse la laguna de algún modo, sea por las partes o de modo jurisdiccional o legal. Es necesario proceder a la integración del contrato a este respecto, bajo el entendido que integrar significa en derecho llenar las lagunas o vacíos. Para la integración de las lagunas se han utilizado dos enfoques. Por un lado, el enfoque real subjetivo, que mira a la voluntad presunta de las partes. La jurisprudencia inglesa sigue este sistema. Exige que el término inducido de la voluntad presunta de las partes sea razonable y equitativo, susceptible de una expresión clara y no contradictorio con ningún término contractual expreso. Se procede a integrar el contrato sobre la base de una auténtica voluntad hipotética de las partes, no derivada de lo que han expresado, sino de lo que hipotéticamente habrían expresado a la luz de la función del contrato si hubiesen decidido abordar la cuestión omitida de conformidad con la buena fe y los usos comerciales. En segundo lugar, tenemos un enfoque real objetivo, que pone énfasis en el equilibrio de los intereses jurídicamente relevantes. El sistema objetivo es seguido en Alemania. El artículo 157 del Código Civil encierra el principio básico de interpretación de los contratos en dicho sistema: la buena fe conforme a los usos comerciales. Sobre esta base, autores como Karl Lorenz han elaborado toda una teoría de la interpretación integradora del contrato, capaz de llenar las lagunas contractuales a partir de criterios objetivos de racionalidad. Esta interpretación objetiva no atiende tanto a la voluntad presunta de las partes, sino a una voluntad típica de una persona razonable. Según Lorenz, difícilmente se puede negar que esta labor sea esencialmente constructiva o creativa, por más que no resulte absolutamente abierta. Desde luego, el juez continental no puede volver a redactar el contrato en contra de la voluntad de las partes, ni tiene por qué garantizar un equilibrio contractual que las partes, o que una de ellas, quizás más negligente, no han contemplado. Pero tiene un amplio margen
para extraer del contrato una consecuencia que realmente no derive de lo expresado por las partes, con tal de que aparezca como compatible y racionalmente fundada en el propósito del contrato, los intereses de las partes y en esencia los estándares de racionalidad objetiva que quepa aplicar a personas situadas en una situación similar y que se inducen de un concepto tan amplio como la buena fe. En cierto modo, el análisis económico del derecho y su acogida en el sistema norteamericano podría brindar un puente de encuentro en este punto. El propio Posner ha saludado la resolución de las ambigüedades contractuales a través de criterios de racionalidad objetiva, basados en el sentido común o la eficiencia, con independencia de la intención probable de las partes. En realidad, son criterios de equidad objetiva que permiten corregir desequilibrios contractuales a la par de permitir la interpretación del contrato. En cierto modo, este modelo objetivista de interpretación del contrato predomina en Estados Unidos, donde el concepto de buena fe se reconduce a criterios de racionalidad económica. En Costa Rica se han utilizado ambos enfoques como complementarios, pero se busca la voluntad de las partes y también se persigue el equilibrio contractual. La integración del contrato en Costa Rica tiene algunas normas que la autorizan. Es preciso recordar la Ley Orgánica del Poder Judicial que en su artículo 5 establece: los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, a no ser en los casos exceptuados por ley, pero una vez requerida legalmente su intervención, deberán actuar de oficio y con la mayor celeridad, sin que puedan retardar el procedimiento valiéndose de la inercia de las partes, salvo cuando la actividad de ésta sea legalmente indispensable. Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar, y deberán hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, según la jerarquía de sus fuentes. Por su parte, el artículo 4 del Código Civil prescribe: los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de norma, escrita, uso o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son los principios para la integración de aquellos contratos en que no se previó una tasa de referencia sustituta? Los principios legales de importancia para este caso son la buena fe, la equidad, la prohibición del abuso del derecho, además del principio doctrinario de conservación de la eficacia del contrato. Sobre la aplicabilidad de estos principios para la integración de los contratos, volveremos en extenso más adelante. Desde hace muchos años he explicado que en derecho la analogía es el método mediante el cual una norma jurídica, legal o contractual es extendida a situaciones que no habían sido contempladas en ella. De conformidad con el artículo 2 del Código Civil, procederá la interpretación analógica, la aplicación analógica de las normas, cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie su identidad de razón, salvo cuando alguna norma prohíba esta aplicación. La analogía, según el diccionario de la lengua española, es la relación de semejanza entre dos cosas diferentes. Concepto semántico que, aplicado al derecho, supone la posibilidad de aplicar una norma a un supuesto similar no regulado, siempre que exista una identidad esencial entre el caso que se pretende resolver y el ya normado.
La similitud esencial entre el caso que se pretende resolver y el ya regulado exige acudir para resolver el problema al fundamento de la norma. La aplicación analógica de un precepto a un hecho no regulado en el mismo requiere inexcusablemente que entre el no regulado y aquel que contempla la norma exista una identidad de razón. En fallos judiciales o arbitrales, circunstancias que se presentan cuando se da un hecho no contemplado en una ley determinada, pero que por sus características pueden igualarse o equipararse a una norma jurídicamente prevista. La identidad de razón es el principio de la resolución por analogía. En este caso, la analogía es posible porque se puede encontrar una relación de semejanza entre las tasas pactadas en los contratos donde no se previó una tasa de referencia sustituta y las nuevas tasas de referencia. No se trata de una equivalencia o igualdad plena, sino de identidad de razón como exige la ley. Por otra parte, los artículos 10, 11 y 1023 del Código Civil indican, respectivamente, las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de estas. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas. Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación. Asimismo, en la jurisprudencia se ha indicado, si la equidad es el criterio para interpretar la ley e integrarla, lo es con igual razón para la interpretación e integración del contrato, el cual se considera ley entre las partes. En tal sentido, pueden ser tomadas en cuenta las circunstancias sobrevinientes para fijar la posición equitativa de las partes, cuando dichas circunstancias han alterado el medio económico y jurídico que ha condicionado el convenio. En este caso, la integración de los contratos en los que no se previó una tasa de referencia sustituta debe hacerse conservando la ecuación financiera de la relación jurídica. Dentro del sistema objetivo se ha dicho que la mejor interpretación de un contrato resulta de los actos de ejecución. En nuestra jurisprudencia, la conducta de las partes posterior al contrato se ha considerado reiteradamente un criterio para el esclarecimiento de la voluntad original. En este caso, lo expuesto tiene relevancia para los casos en que, después de que se haya notificado el cambio de referencia, el deudor siga honrando sus cuotas. Actos de ejecución. Por otro lado, tenemos el principio de conservación, que es de formulación romana, según el aforismo de que lo útil no se vicia por lo inútil. Es decir, ante cambios inesperados o imprevistos que afecten una parte del contrato, el resto del negocio queda en pie. Dentro de los principios interpretativos contenidos en los códigos romanistas, no es difícil hallar el principio de favor negoti para optar por aquella de las interpretaciones posibles más favorable a la validez del contrato. De conformidad con las nuevas tendencias real objetivas, se ha explicado cómo una integración del negocio dentro de la órbita del interés práctico perseguido por las partes puede servir, al menos en forma aproximada, a su satisfacción. En este caso, la integración contractual puede admitirse en nuestro ordenamiento según la citada disposición del artículo 1023 del Código Civil. Se han planteado diversas opciones interpretativas.
Por un lado, se ha dicho que al desaparecer la tasa LIBOR, el crédito dejaría de generar intereses. Esta opción, que algunos deudores podrían querer sostener, no resultaría legalmente aceptable, pues contradice lo estipulado en el ordenamiento vigente. Los artículos 495 y 496 del Código de Comercio expresamente impiden esta afirmación. El artículo 495 expresa: el contrato de préstamo se reputará mercantil cuando sea otorgado a título oneroso, aunque sea a favor de personas no comerciantes. Y el 496, salvo pacto en contrario, el préstamo mercantil será siempre retribuido. La retribución consistirá, a falta de convenio, en los intereses legales calculados sobre la suma de dinero o el valor de la cosa prestada. Los intereses corrientes empezarán a correr desde la fecha del contrato y los moratorios desde el vencimiento de la obligación. En otras palabras, el préstamo comercial mutuo se llama, que por definición es oneroso, no se podría convertir en un comodato por una supuesta ineficacia sobreviniente resultante de la ausencia de la tasa de referencia originalmente pactada por las partes en el contrato. Sería contrario a la buena fe interpretar que al desaparecer la tasa LIBOR, el crédito dejaría de generar intereses. Al respecto, me permito citar un fallo en donde se hace referencia. Por otro lado, el artículo 21 del Código Civil claramente requiere que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. No sería de buena fe interpretar que la desaparición del LIBOR sea un hecho que determine ineficacia jurídica sobreviniente, como lo sería una revocación de mutuo acuerdo o una resolución por incumplimiento o por excesiva onerosidad sobreviniente. Tampoco sería correcto interpretar que se trata de un hecho que causa una invalidez sucesiva, pues esta figura no existe en nuestro ordenamiento. En síntesis, que los contratos queden con tasa cero no es admisible, pues entre otras cosas esta interpretación no sería legal por ser oneroso el préstamo mercantil. No habría ningún motivo que la voluntad para presumir o suponer que la voluntad presunta de las partes hubiera sido que si desapareciera el LIBOR, la tasa fuera cero. Sería contraria a la equidad, sería contraria al principio de conservación de la eficacia jurídica y sería contraria al principio de buena fe. Una segunda posición ha sido planteada por quienes consideran que al desaparecer la tasa LIBOR, el crédito generaría únicamente los intereses legales. No hay ninguna laguna en cuanto a la existencia de unos intereses con un valor pactado por las partes, valor que debe conservarse en la medida posible. Esta interpretación no sería jurídicamente correcta, pues la tasa legal regiría solamente si las partes no hubieran pactado una tasa para su contrato, según el artículo citado del Código de Comercio. Para el caso de que no hubiera habido acuerdo en relación con la remuneración de un contrato, dicha aplicación procedería únicamente en dicho supuesto, que no es análogo a un caso en que las partes sí convinieron expresamente determinar el valor de un interés variable ligado a una tasa de referencia internacional que era objetiva y de conocimiento público, pero que, por causas ajenas, fuera del control de cualquiera de las partes, similares a un caso fortuito, va a desaparecer. Dicho artículo 497 indica: se denomina interés convencional el cual podrá ser fijo o variable. El interés legal se aplica supletoriamente a falta de acuerdo.
y es igual a la tasa básica pasiva del Banco Central para operaciones en moneda nacional y a la tasa prime rate para operaciones en dólares americanos. El interés legal es para cuando no se ha pactado un valor de los intereses. En este caso no hubo falta de acuerdo, sino que más bien hubo acuerdo sobre un valor determinado. Si desaparece el LIBOR, dicho valor es perfectamente determinable, aún usando una tasa de referencia diferente, por lo que no podría pensarse en una ineficacia sobreviniente por falta de determinación objetiva. Así, una interpretación de que ante la desaparición de la LIBOR, los contratos quedarían automáticamente con la tasa legal del artículo 497 del Código de Comercio sería jurídicamente incorrecta, porque 1. Subjetivamente, no habría ningún motivo para suponer que la voluntad presunta de las partes hubiera sido que si desapareciese el LIBOR, la tasa sería la legal. No corresponde a la voluntad presumible de las partes, pues la voluntad de las partes fue más bien pactar una tasa diferente a la legal. Esta es una razón para rechazar cualquier pretensión relativa a la existencia de intereses únicamente legales que pudiera ser esgrimida por algún deudor oportunista. Objetivamente, segundo, dicha interpretación generaría más bien un enriquecimiento sin causa para alguna de las partes, según la tasa resultante del acuerdo fuere mayor o menor que el interés legal. Para llenar la laguna con una correcta hermenéutica jurídica, resulta esencial mantener el equilibrio contractual para que no se produzca el enriquecimiento sin causa de una de las partes y la excesiva onerosidad sobreviniente para la otra. En este caso, el procedimiento hermenéutico analógico nos lleva a concluir que el equilibrio contractual solo sería posible si con la nueva tasa de referencia que haya de usarse podría determinarse una analogía con el valor pactado. Así, es necesario precisar que la laguna es solamente en cuanto a la tasa de referencia. Si desapareciese el LIBOR, no hay ninguna laguna en cuanto a la existencia jurídica de unos intereses con un valor estipulado diferente al interés legal en el contrato, el cual debe conservarse en lo máximo posible, y tampoco hay ninguna laguna en relación con los otros términos del contrato, plazo, obligaciones y demás. Es la ecuación la que debe mantenerse incólume en lo posible, no la mera letra del contrato. Esto es importante no solo para preservar el equilibrio contractual original, sino para conservar la vigencia del contrato, ya que si se rompiere dicho equilibrio y la nueva tasa resultare en una excesiva onerosidad sobreviniente en perjuicio de la otra, dicha parte perjudicada podría legalmente solicitar la resolución anticipada del contrato. Una tercera posición es la de utilizar otra tasa de referencia justa, equitativa, válida y eficaz, que sea lo más análoga posible desde el punto de vista de la ecuación financiera contractual a la tasa LIBOR. Esta parece ser la solución técnicamente correcta, además de ser la más justa y equitativa ante el cambio de circunstancias determinado por la anunciada desaparición del LIBOR. Marco Tulio Cicerón decía: aquello que en el tiempo hace cambiar la función. Utilizando la expresión de Karl Arens, la interpretación contractual complementaria que recurre a la buena fe en caso de lagunas o de oscuridad del contrato, la solución debería orientarse hacia la búsqueda de lo que sea justo para ambas partes. La justicia del contrato. Ahora bien, para cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 497 del Código de Comercio,
es necesario que la nueva tasa de referencia que se notifique cumpla los diversos requerimientos de publicidad y objetividad para colmar la laguna y para que pueda ser jurisdiccionalmente considerada justa, equitativa, válida y eficaz. Pública. El artículo 47 del Código de Comercio ya mencionado establece que las tasas de referencia nacionales o internacionales que se utilicen para determinar el interés variable deben ser, además de objetivas, de conocimiento público. Objetiva. Para cumplir este requisito, la tasa sustituta debe ser equitativa y realista. Equitativa, el equilibrio contractual debe mantenerse en lo posible, pues es razonable que las diversas tasas de referencia pueden llegar a tener un comportamiento derivado de la forma en que se calculan. Realista, la tasa debe de tener un sustento técnico en los usos y costumbres de la industria a nivel local y global y en la realidad concreta de cada entidad financiera. En este sentido, el artículo 10 del Código Civil indica: las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de estas. Si aplicamos lo anterior específicamente a la sustitución de la tasa LIBOR, las siguientes consideraciones resultan pertinentes. 1. La tasa SOFR es más apegada a la realidad que la tasa LIBOR, dado que mientras esta última era proyectada e incluso manipulable, la SOFR es overnight y obtenida con los índices objetivos. 2. La tasa SOFR, que puede traducirse como tasa de financiamiento garantizada a un día, está basada en precios reales, especialmente en derivados, y es una tasa de interés basada específicamente en préstamos a un día. La SOFR se basa en transacciones reales de una serie de empresas que incluyen a corredoras, fondos del mercado monetario, administradoras de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones. Asimismo, es una tasa que resulta de operaciones garantizadas, es decir, que las tasas que la componen derivan de préstamos garantizados, respaldados por activos. Además, la nueva tasa debe ser una tasa que cumpla con los principios de hermenéutica jurídica que anteriormente hemos esbozado, que respete la intención subjetiva de las partes, que fue la de aplicar una tasa variable con un valor diferente a la tasa legal. Las orientaciones voluntaristas o real subjetivas buscan descifrar mediante una interpretación histórica la voluntad original que fue plasmada en el documento. En este caso, la interpretación de la voluntad originaria nos llevaría a concluir que las cláusulas de los contratos donde estaba la referencia a LIBOR son válidas y eficaces aunque desaparezca dicha referencia. Que sí hubo un acuerdo contractual, por lo que no cabe aplicar la tasa legal que procede únicamente en los casos de falta de acuerdo. 3. Que hubo un acuerdo sobre un valor de los intereses contractuales asignado por las partes. Así, para respetar la voluntad original de las partes, este valor debe mantenerse en el momento en que se migra o se migre a otra tasa de referencia. Este método tiene, sin embargo, algunas dificultades, ya que no siempre es clara la voluntad de las partes y que adicionalmente las circunstancias objetivas pueden transformarse y este cambio puede incidir en el contrato. En este caso, sin embargo, para llenar la laguna contractual sobreviniente, se podría determinar la voluntad de las partes en su aspecto esencial, la de sujetar los contratos a un determinado valor,
que en el momento de formación se calculó con una tasa de referencia que fue definida por el acreedor considerando, entre otras cosas, por ejemplo, la moneda en que se estaba otorgando el crédito, la tasa de referencia a la cual se encontraban referenciados sus propios endeudamientos de largo plazo en dicha moneda, y el margen que resultaba necesario aplicar a dicha tasa variable de referencia para obtener el determinado valor inicial. Así, en lugar de la LIBOR, este valor en su momento se pudo haber calculado con la tasa de referencia prime rate o la propia TBP, y es ese valor, tomado el día en que se diere la sustitución de la tasa de referencia, el que debería jurídicamente y podría matemáticamente mantenerse. Debe ser una tasa que respete el equilibrio negocial objetivo del acuerdo original. Es necesario que se mantenga el equilibrio económico y financiero que las partes acordaron al firmar su contrato. Es necesario que no se genere una desproporción contractual, una excesiva onerosidad o un enriquecimiento sin causa para alguna de las partes. Para preservar el equilibrio negocial y mantener consecuentemente la validez y eficacia del acuerdo, es de suponer que cualquier juzgador buscaría, con base en la equidad, mantener la ecuación financiera de los contratos. ¿Y cómo se puede implementar la sustitución? Redocumentación, evidentemente por acuerdo de partes, podría regularse el vacío existente y desde una perspectiva conservadora y puramente teórica, esta podría ser percibida como la mejor opción. Sin embargo, es evidente que la dificultad material que conllevaría para ambas partes tener que coordinar la redocumentación de los créditos que hacen referencia a LIBOR y adicionalmente, si bien esta solución podría causar molestias a los deudores, se trataría de una alternativa que conllevaría por sí misma una carga y un costo operativo desproporcionadamente oneroso para la entidad acreedora, que se estaría viendo obligada a destinar una cantidad muy importante de recursos para rastrear e intentar persuadir a sus clientes que procedan a suscribir los documentos requeridos para formalizar la sustitución de la LIBOR. Además, podría estar implícitamente reconociendo algún tipo de debilidad legal en relación con aquellos acuerdos que no logren ser redocumentados, aun cuando dicha imposibilidad responda al desinterés de los deudores. En consecuencia, si bien se postergó el fin de la LIBOR y podría considerarse recomendable que las entidades financieras lleven a cabo esfuerzos razonables para incluir cláusulas expresas de sustitución en aquellos acuerdos que están siendo redocumentados en el giro ordinario de los negocios del banco, en virtud de readecuaciones, refinanciamientos o en virtud de determinadas decisiones de negocio que lo consideren justificable y conveniente, considerar que esta es la única alternativa viable para llenar la laguna contractual fuera de un procedimiento judicial, sería un error que provocaría un impacto desproporcionado sobre las entidades financieras y que podría inclusive poner en peligro la estabilidad del sistema financiero. Ante el supuesto de una desaparición del LIBOR, notificar el cambio de la tasa de referencia a una que cumpla con los principios anteriormente explicados sería una solución práctica que adicionalmente sería jurídicamente aceptable en caso de que algún cliente buscare impugnarla judicialmente. Lo ideal sería que se pudiese comunicar a los deudores lo que ocurrirá con el comportamiento de la tasa SOFR en el futuro y si ésta experimentará variaciones y esperadas y en qué porcentaje,
pero todos sabemos que esto, más que proyecciones científicamente ciertas, serían predicciones meramente probables. Lo realista es que el consumidor sea informado de las variaciones esperadas en el momento y a la vez informado de la impredecible mutabilidad de la tasa SOFR, como de cualquier otra tasa de referencia. Para tales efectos, se podrían utilizar diversas de ellas. La entidad financiera podría simplemente enviar a sus clientes una comunicación que en términos generales indique que a partir de tal fecha la tasa de referencia LIBOR sería automáticamente sustituida por otra tasa que cumplirá con los objetivos de objetividad y publicidad requeridos por el artículo 497 del Código de Comercio, y que el margen contractualmente acordado sobre la LIBOR sería automáticamente ajustado para que al momento de darse la sustitución, la tasa real que se cobre bajo la nueva tasa de referencia sea equivalente a la tasa real que se le hubiera cobrado en dicha fecha si se hubiera utilizado la última tasa LIBOR publicada. Es adecuado requerir que se confiera un plazo razonable a los deudores para que puedan comunicar por escrito su eventual rechazo a la tasa sustituta y que se les deba informar las consecuencias jurídicas de tal discrepancia relacionadas con la cancelación anticipada de la totalidad del préstamo, dentro del término que se estipule sin que ello implique penalidad o comisión de prepago. Lo anterior en procura de la protección de los derechos de los consumidores financieros, entre los cuales se encuentra la protección de los intereses legítimos de los clientes y la garantía de acceso a la información veraz y oportuna que les asegure la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación de los servicios financieros de su preferencia, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Promoción de la Competencia y Protección del Consumidor. Esta solución llevaría a diferentes escenarios posibles. Un primer escenario es que algunos deudores guarden silencio. Es claro que no es posible que un sujeto atribuya un significado al silencio de otros. Por ejemplo, que el oferente de un contrato establezca que de no recibir contestación considerará aceptada la oferta. El destinatario de tal oferta no tiene ningún deber de declarar y por consiguiente no queda vinculado. El silencio solo puede ser manifestación de voluntad si las partes le han acordado previamente un significado, un determinado valor, o si éste le viene atribuido por una norma jurídica. En tales casos no hay problema alguno. Pero el proponente no puede de forma unilateral darle al silencio del deudor el valor de una aceptación tácita. Sin embargo, si este último realiza actos de ejecución usuales y periódicos, se entenderá que ha mediado la aceptación del prestatario sin que sea necesaria una modificación contractual. Puede ocurrir que algunos deudores acepten expresamente. Definitivamente esta opción sería la más deseable, ya que evidentemente mitigaría cualquier riesgo de una reclamación futura. Puede ocurrir que algunos deudores acepten tácitamente, como he dicho, mediante actos de ejecución, si no hay objeción, y además algunos deudores siguen pagando sus cuotas. Podría considerarse una aceptación tácita en virtud de la jurisprudencia que ha establecido que los actos de ejecución integran el contenido contractual cuando alguna cláusula sea dudosa. Para los contratos que no cuentan con la cláusula sustituta, conviene tener definidos los supuestos de declaración tácita, de aceptación tácita. Estos comprenden toda declaración o acto del destinatario que implique conformidad con la oferta,
como seguir pagando las cuotas, hacer otros abonos, realizar gestiones relacionadas con la deuda, aceptar una prórroga o una novación y otros actos de acceso al servicio sin reserva ni protesta, con posterioridad a la comunicación. Puede ocurrir que algunos deudores se opongan. En este caso, lo correspondiente sería explicarles la justificación jurídica detrás de la sustitución realizada y la racionalidad y razonabilidad y equidad detrás del cambio efectuado. Y más importante, la ausencia de un perjuicio. Naturalmente, si se agotaran las negociaciones con el cliente y éste decidiera incumplir sus obligaciones de pago o acudir a la vía contenciosa, el tema tendría que ser resuelto por medio de la solución jurisdiccional correspondiente, arbitral o judicial, según haya o no cláusula arbitral en los contratos. A pesar de lo anterior, en mi criterio, el resultado final de una discusión judicial en dicho contexto debería de ser favorable a la entidad financiera, ya que, si se mantuviera el equilibrio financiero del contrato, no podría hablarse de modificación unilateral. Es decir, si la modificación de la letra no afecta el equilibrio de la relación jurídica, no habría siquiera una modificación de tipo sustancial, ya que, entre otras cosas, a la hora de optar por el crédito, el deudor nunca tuvo la posibilidad de negociar con la entidad financiera cuál sería la tasa de referencia variable aplicable a su operación crediticia. Es la ecuación subyacente y el valor absoluto de la tasa al momento de darse el cambio la que debe mantenerse incólume en lo posible. Estamos muy lejos de la pura y simple interpretación literal propugnada por los exégetas del siglo XIX. Las cláusulas que normalmente se imponen en cualquier contrato de adhesión o sujeto a condiciones generales son formalizadas adhesivamente, con mínima participación del adherente. El hecho de que así esto sea por sí mismo no implica nulidad de tales cláusulas, mientras no concurra un abuso del derecho y un daño o perjuicio. Finalmente tenemos la solución legal. Es claro que la ley podría resolver el verdadero fondo del problema. Para ser aplicadas los contratos vigentes, podría necesitar una declaración de orden público. En tal caso, sería la Sala Constitucional el órgano competente que eventualmente resolvería el punto relativo a la irretroactividad. Si bien del análisis anterior se concluye que desde una perspectiva de derecho sustancial existe amplio sustento para responder a la desaparición de la LIBOR a través de una comunicación masiva, de una sustitución automática de la tasa por otra tasa de referencia que cumpla con los criterios citados de objetividad, publicidad y equidad, a pesar de lo anterior, existen dos consideraciones finales que es relevante señalar. Resulta importante definir cuál es la manera correcta para operativizar dicho cambio masivo y entender qué implicaciones o riesgos podrían darse a nivel de ejecutoriedad de las garantías o de los títulos ejecutivos que no llegaren a ser redocumentados o que el deudor no quiera redocumentar y que queden registral o cartularmente referidos a la LIBOR. Determinar una analogía entre las dos tasas de referencia no es fácil. El mecanismo de cálculo de las diversas variantes de la tasa LIBOR tendría determinadas particularidades que muy probablemente no tendrían los mecanismos de las tasas sustitutas. Esto podría resultar en que, después del cambio,
las nuevas tasas de referencia elegidas para sustituirla se comporten de una manera distinta a la forma en que históricamente se ha comportado la LIBOR. Si bien esto no es nuevo en el mercado financiero costarricense, sí es importante que la tasa que sea seleccionada para sustituir a la LIBOR no responda a una elección antojadiza y que por el contrario, ésta se encuentre sustentada en un análisis técnico